Seguimos en Punto de Mira. Esta noche estamos abordando con el secretario local de Comisiones Obreras, Rafael Tejada, diversos asuntos. El que vamos a abordar a continuación es precisamente el del Consejo Social de la ciudad. Comisiones Obreras pertenece al mismo. ¿En qué se está trabajando ahora? ¿En qué punto se encuentra este organismo no vinculante? Bueno, ahora mismo pues prácticamente no, ahora mismo no hay ninguna actividad en el Consejo Social. Desde que se aprobaron las ordenanzas fiscales, pues prácticamente no nos hemos reunido el Consejo Social. Lo que sí queremos trasladar desde Comisión Obrera, que ya lo trasladamos en su momento, de que hay que darle un impulso al Consejo Social. Y el Consejo Social yo creo que fundamentalmente es poco operativo desde el punto de vista de cómo está configurado, porque el objetivo fundamental del Consejo, que era en su día económico-social, era eso, donde tenían que estar los agentes económicos y sociales fundamentalmente para ver la problemática de la ciudad en cuanto a la actividad económica y a la actividad social, y a partir de ahí y haciendo propuestas para poder poner en marcha pues la creación de eso, la creación de las condiciones para que las empresas pues pudiesen venir a Jerez y instalarse y dar un tipo de actividad económica. El Consejo Social, pues la verdad es que desde que se aprobó el plan de empleo local, que fue concretamente el 18 de octubre del 2013, 18 de octubre del 2013, donde allí se nos vendió a bombo y platillo, y no es que me lo creyese, pero quien tiene, diríamos, el poder económico, pues sabrá que eso es así. Donde allí se vendió a bombo y platillo, pues por parte del anterior equipo de gobierno, donde se iba a crear en torno a 1000 puestos de trabajo. No solamente no se ha creado 1000 puestos de trabajo, sino que además los 10 planes de formación que se aprobaron y que estuvimos trabajando todos los miembros del Consejo Social cerca de un año en ello, para ponerlo en práctica, después han resultado que todo eso era completamente irrealizable legalmente. Y eso, la verdad, es que ha sido un fraude al Consejo y fundamentalmente a la sociedad jerezana, fundamentalmente, porque se nos ha estado durante año y medio entreteniendo del plan de empleo y al final se ha comprobado con los datos que nos han puesto el nuevo equipo de gobierno sobre la mesa, de que por donde se estaba encaminando los 10 planes de formación era completamente ilegal poder realizarlo desde ese punto de vista. ¿Se han perdido el tiempo? Se ha perdido el tiempo, se ha perdido esos 400, esa partida presupuestaria en torno, que fue 800.000 euros, no, 1.200.000 euros, se ha perdido prácticamente casi todo. Se ha perdido casi todo porque ya no da tiempo a impulsar, a cambiar el itinerario de esos planes de formación, esos 10 planes de formación, y lamentamos pues la situación y esperemos que a partir de ahora pues cada paso que demos el Consejo Social nos lo tiene que motivar con un desarrollo legal por delante, si no, desde luego no vamos a estar dispuestos ya a trabajar en ningún proyecto que al final pues se nos venda de palabra y al final veamos que no se puede aplicar porque la ley no lo ampara, y además no solamente no lo ampara, sino que lo prohíbe. Vamos a acelerar porque nos quedamos sin tiempo. Vamos a hablar de la confianza en los sindicatos por parte de la ciudadanía. Ha habido en los últimos años unos estudios en los que a la hora de ponerle nota a los sindicatos por parte de los ciudadanos, prácticamente a la clase política y a los sindicatos le daban la misma nota, que era un suspenso. No confían demasiado en los sindicatos. ¿Usted tiene esa percepción en nuestra ciudad? Bueno, al principio parecía que sí, y digo al principio porque cuando el Partido Popular ganó las elecciones solamente le quedaba ya un frente, porque no tenía oposición, el PSOE estaba destrozado después de los 2 últimos años del gobierno Zapatero, y el resto de la oposición pues apenas existía. Entonces no tenía nada más que un frente, el único frente que tenía eran los sindicatos de clase. Entonces tenía que combatir con todas sus armas mediáticas, tenía que combatir eso. Que efectivamente nosotros también hemos hecho algo más, evidentemente, pero era el único frente que le quedaba y tenía que destruirlo como fuese, y lo ha intentado.
pero aún así permanecemos. En cuanto a eso, pues bueno, pues sí. Se refiere usted a la corrupción y a posibles casos, a casos en los que se han visto vinculados a algunos miembros de diferentes sindicatos. Evidentemente. Es verdad que nos ha hecho daño la actuación, no del sindicato, sí de algunas personas que se han lucrado, que estaban en los consejos de dirección de las cajas y fundamentalmente de las cajas, se han lucrado de forma personal. En cuanto que el sindicato ha tenido conocimiento, lo ha expulsado y ya será la justicia quien le diga que bueno, que tiene que devolver lo que se ha lucrado de forma ilegal o no. Pero en cuanto que el sindicato tiene conocimiento y que ha sido muchos años, ¿verdad? También el sindicato, digo yo que en esa parte, bueno, tiene una parte de responsabilidad por no fiscalizar eso, pero bueno, eso ha ocurrido y sí es verdad que... ¿Se han reforzado las medidas en ese sentido? Sí. ¿Se controla mucho más a los propios sindicalistas por parte del organismo sindical? Se aprobó en el Consejo de hace un año o dos, no recuerdo, Consejo Confederal, las medidas de transparencia de Comisión Obrera. Y en esas medidas, pues bueno, pues se recoge de que cualquier sindicalista que esté en un consejo de administración, por supuesto no vamos a estar ninguno, pero en aquellos que realmente tengamos que estar, porque también tenemos que estar ahí para fiscalizar, no cualquier retribución o cualquier cosa tiene que ir directamente a la organización. Tiene que ir directamente a la organización y después la organización pagará los gastos que haya originado la asistencia a ese consejo. Eso son una de las medidas y para que eso no vuelva a ocurrir, igual que en algunos temas de los ERES. Sí. Igualmente ahí también el sindicato ha aprobado una medida de transparencia donde todo se canaliza a través de la Confederación y que sea la Confederación la que intervenga en todos los procedimientos. Después de estos años sí están notando un poco más de confianza por parte de la ciudadanía. Lo digo porque incluso en nuestra ciudad, vinculándolo al tema de la problemática del desempleo que tenemos en Jerez, en las últimas manifestaciones convocadas por los diferentes sindicatos en pro de un empleo, criticaban o no entendían ustedes por qué la ciudadanía no participaba de este tipo de movilizaciones, teniendo en cuenta pues ese porcentaje de tasa de desempleo que tenemos en Jerez. Sí, nosotros, eso, bueno, hay que hacer un estudio sociológico, pero sí es verdad de que nosotros siempre hemos hecho un llamamiento y hemos criticado constructivamente la no participación en todo ese proceso de movilizaciones, pero no es porque, yo creo que no es porque la ciudadanía le haya dado la espalda a los sindicatos en este caso, sino más bien porque en momentos de crisis parece ser que en lugar de lo que deberíamos hacer todos, aunar fuerzas, parece ser que se prima más el individualismo. Y desde ese punto de vista, pues bueno, pues sí es verdad que hemos perdido, pero también es verdad que estamos recuperando y fundamentalmente en los centros de trabajo, pues hemos pasado un año o dos bastante duros desde ese punto de vista, desde el desprestigio que ya nos estaban echando permanentemente y hemos recuperado en los centros de trabajo, sí hemos recuperado. Comisión Obrera ha recuperado diríamos el prestigio que teníamos y la confianza, más que el prestigio, la confianza que teníamos los trabajadores. Una prueba de ello es que bueno, está ya terminado el proceso de las elecciones sindicales y vamos a renovar nuevamente, vamos a ser el sindicato mayoritario en este país y en esta ciudad y vamos camino de ello porque ya estamos en la recta final de las elecciones sindicales y el índice de participación de los trabajadores en esas elecciones es masivo. Para terminar, señor Tejada, hablando de elecciones, las generales, el próximo 20 de diciembre, ¿qué le va a demandar Comisiones Obreras al nuevo gobierno? Bueno, nosotros ya le estamos dando ya las directrices por donde tienen que ir el equipo de gobierno nuevo. A nosotros ya nos hemos reunido con la mayoría de los partidos políticos y le hemos trasladado nuestras inquietudes y nuestras propuestas para cambiar el rumbo de la economía de este país. Entre ellas es fundamental, y la primera, sin parar a 3 días, antes de los 100 días, es la derogación, fundamentalmente, que es una traba fundamental para la creación de empleo, la derogación de la reforma laboral. La reforma laboral ha hecho mucho daño a los trabajadores, a las personas y a la sociedad en general, y a este país. Eso es fundamental. Y a partir de ahí, pues bueno, hay muchas normas, entre ellas la ley Mordaza,
donde nos prohíbe un derecho fundamental, que es el derecho de manifestación y de reunión, nos prohíbe, bajo la multa de X miles y cientos de miles de pesetas, y esos son los dos caballos de batalla fundamentales. Y después hay que cambiar el tejido productivo. El tejido productivo, bueno, se dice, bueno, ¿y qué es el tejido? Vamos, hay que cambiar el sector de la economía de este país, tenemos que cambiarlo porque, bueno, lo que no puede ser antes... la mayoría de los tejidos productivos, pues bueno, eran grandes empresas y todo se centralizaba así. Hoy se ha diversificado eso, hoy las grandes empresas ya no existen, ya en cualquier empresa que entra hay 8 o 10 empresitas que explotan eso, y entonces eso hay que controlarlo, porque ahí es donde está el mayor fraude en los temas de derechos laborales y de los salarios, ha ido en las contratas de la subcontrata y la subcontrata. Eso hay que regularlo, porque eso está totalmente desregulado, donde en cualquier empresa que tú entres, la mayoría de los trabajadores no pertenece a ella, la mayoría de los trabajadores pertenecen a 3 o 4 empresas y no hay ningún control sobre eso. Pues tenemos que finalizar. Rafael Tejada, secretario local de Comisiones Obreras, la primera vez que está aquí con nosotros en Onda Jerez, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Y a ustedes, como siempre, agradecerles su confianza a nosotros y les emplazamos a que la semana que viene, el próximo jueves, continúen en Punto de Mira con más entrevistas y más asuntos de actualidad. Hasta la semana que viene.